Muy buenas, bienvenidos otra vez todos a un nuevo programa del Simbionte. Como veis, hoy es una ocasión muy especial porque tenemos un invitado de auténtico lujo, que es Víctor Santos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de veros. Ya sabéis, todos los que leéis cómics, que estamos hablando de un pedazo de autor, Polar, Los Ratones Templarios, montones de tebeos que podríamos hablar de ellos y hablaremos de ellos a lo largo de esta pequeña entrevista que tenemos. Pero como ya sabéis, el simbionte va de la relación entre el cine y el cómic. Y para quien no lo sepa, para quien tenga la mala suerte de no conocer todavía a Víctor, pues estamos hablando de un pedazo de cinéfilo espectacular que Bueno, tiene además referencias de lo más curiosas. Háblanos un poquito del tipo de cine que te gusta para empezar. joder, hostia, hay mucho ahí, hay mucho que cortar ahí. A ver, en general siempre me ha gustado mucho el cine de género, sobre todo, eh, pues no sé, obviamente el género policíaco, de espías, la acción. Yo siempre he sido un grandísimo defensor del género de acción, que es como de los más, un poco como de baja estofa y cosas así. Bien, bien, esta entrevista ya Y va bien encauzada. sí, 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 sí. Y luego también he sido siempre muy fan pues, como decía, de géneros. Me ha gustado como el lado popular y más. Igual un poco también relacionado con el cómic del cine de género, como puede ser, por ejemplo, eso. El género de acción, por ejemplo, el western, pero me ha gustado mucho más el spaghetti western. Me encanta el cine de samuráis o de artes marciales. Y me gusta mucho también el cine de los 70, cine de los 60-70. Ahí ya me voy a poner más cinéfilo porque ya podemos meter ahí a Kurosawa y Mm. podemos meter a directores de género europeos de los 70, pues o como el propio Leone, o bueno, pues incluso el género de terror también de esa época, pues en Italia. O sea, todo un poco lo que ha sido el género, lo que ha sido un poco el margen más popular del género, ¿no? A lo mejor incluso eso, populachero, que se ha considerado siempre populachero. Ujú. Y yo siempre he tenido como esa digresión entre que me gustaban cosas a lo mejor que podían ser de un género, a lo mejor eso, el cine de autor, más elevado, a lo mejor que pega menos un poco a lo mejor con el tipo de cómic que hago yo. Y por otro lado el cómic de género popular, incluso de exploitation, ¿no? De explotación chunga, que eso también me ha gustado siempre muchísimo, ¿no? Sobre todo en Italia, Alemania, o sea, Europa en general siempre hemos hecho mucho el rollo de exploitation y a mí siempre me ha encantado. O sea que si me pongo a hablar de género, te puedo hablar desde eso, desde las pelis de Kurosawa a las pelis de explotación sexy, de criminal de Hong Kong, yo qué sé, o eso, los westerns italianos más cutres ahí, jamás rodados, o sea que ¿Y hay cuánto, mucho. y cuánto hay de eso en el Víctor Santos autor? Oh, mucho, mucho, porque yo siempre busqué inspiración en todo ese tipo de material. Yo era un chiquillo cuando veía yo me pasaba el día dibujando viendo la tele. Entonces, cuando veía lo que me gustaba, me encantaba hacer mi propia versión. Hay autores a lo mejor que han sido en plan de, jo, yo veo a Batman y entonces me dedico a hacer Batman y entonces mi sueño siempre ha sido hacer Batman, ¿no? Mm. Pero yo es un poco como que quería hacer mi versión de todo. Entonces, a lo mejor veía a Mazinger, que bueno, yo me pilló, Mazinger es más de una generación anterior a la mía, pero lo vi en videoclub y me alquilé tropecientas películas de robots japoneses de anime, pero yo hacía mi propio robot. Yo me inventaba un robot yo, hacía mi cómic de mi robot, ¿no? Y entonces he seguido un poco con eso en realidad. O sea, cómics como Polar, o ahora que he sacado con Yermo el de Cassandra, la mano izquierda del destino, que es un cómic de artes marciales. O sea, y bueno, incluso los Reyes Elfos. Son un poco el Víctor este que estaba viendo la tele, que estaba viendo películas, que caía en sus manos un TVO y decía, jo, esto es muy guay, quiero hacerlo yo también, vamos a ver cómo lo hago yo. Y Mm. entonces nunca me ha dado miedo incorporar todo eso, nunca me ha dado miedo coger de aquí, coger de allá, coger las referencias, hacerlas evidentes también, no ocultarlas y decir que no, es que a mí no me influye nada, porque realmente quiero que la gente comparta ese amor que tengo yo por el cine y por el anime y por la animación. Entonces, ¿cuánto hay de mí? Un montón, toneladas. Sí. Bueno, me sacaba Juan a la luz un hecho que no sé si eres consciente de ello o si se ha indagado mucho en esta cuestión. Se supone que eres el primer autor español que aparece acreditado en una película americana como autor de la adaptación del cómic. Ah, bueno, sí, que está basado en una Sí, obra. eso es. Sí, 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 creo que sí. Pues ya eres parte del cine de una manera Ah, sí. real. Sí, siempre también incluiría también ese año a Ken Nimura. En su caso Mm. sería un poco como coautor, Ujú.
porque él hizo la de Soy una mata gigantes que era guión de Joe Kelly, y también hubo una Mm. adaptación que era un rollo más indie, y es una peli que está súper chula, me parece una adaptación Pues muy Netflix buena. también. Sí, Yo la vimos en Netflix, pero yo creo que esa no la rodaron para Netflix. Lo que pasa sí, es que creo pues. que la distribuyeron. No es como Polar, que sí que Netflix entró como productora. Y, además, lo que pasa es que, bueno, hay más. Joe Kelly es igual se centró más él, porque él además es el guionista de la película. Y en el caso de Polar, sí que es verdad que es como, digamos, como autor completo, sí que soy un poco el que rompe el hielo ahí de ser la primera producción así hollywoodiense. Sobre todo también porque es un cómic hecho para Estados Unidos, que es también una cosa rara. No es como que, no es como que yo qué sé, pues los americanos cogen arrugas, por ejemplo, que se publican, que se ha publicado en Estados Unidos, y lo adaptan, ¿no? No, sino que es una obra hecha por un español en su propio mercado, lo cual es Mm. también como autor completo, lo cual es una cosa curiosa también, o sea, por inusual. Cuando viste el nombre, ¿qué te pasa por la cabeza? Ya es muy particular porque sí que es como muy emocionante por eso, porque lo ves al final y ves tu nombre en unos créditos de una película y yo estaba convencido hasta el último momento de que lo iban a escribir mal, que me iban a poner Víctor Dos Santos, que es una cosa que me han hecho alguna vez en algún crédito de TVO. Pero no, pero está muy bien. Y además está adaptado de la obra. A menudo pasa porque, a menudo pasa, todo esto se negocia antes. En tu Mm. contrato de adaptación pone cómo vas a aparecer en los créditos. Porque yo me acuerdo, y está guay que eso se respete y se ponga apropiadamente. Porque yo recuerdo que estuvimos negociando, Alex de Campi y yo, publicamos Bad Girls, el cómic este de género negro que publicamos con Simon y Schuster en Estados Unidos, aquí lo sacó Norma. Y, y vendimos los derechos a Netflix. Y estuvo la película en desarrollo, yo creo que casi 3 años. Lo que pasa es que luego al final, pues creo que era la productora de Channing Tatum la que lo iba a desarrollar como película. Se escribió un guión y eso no llegó a salir. Y me acuerdo que en el contrato nos ponía en los créditos basado en la novela gráfica de Alex de Campi, ilustrada por Víctor Santos. Y Alex, que en ese sentido siempre ha sido muy respetuosa, decía, no, 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 no. O sea, basada en la novela gráfica de Alex de Campi y Víctor Santos. No la he hecho yo y Víctor la ha ilustrado. La hemos hecho los dos. Y está bien, quiero decir, que ese tipo de detalles está bien que aparezcan de la manera, o sea, de la manera correcta. Fíjate, estás hablando de cosas que yo creo que la gente desconoce, ¿no? O sea, el que hasta en un contrato aparezca cómo vas a Sí, ser sí, 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 acreditado en la sí. película. Y, en- Hablando un poco y del proceso de Polar, en realidad, o sea, ¿cómo pasamos de ese cómic publicado en España, publicado primero como webcómic, que hmm, después llega a libro y que después se publica en Estados Unidos para que llegue a Netflix y se consiga hacer una película? O sea, ¿cómo es el proceso y cómo lo vives tú? sí, yo en este caso, que aquí ya me pilla de nuez porque es la primera vez que me he metido en una de estas. Luego, aunque de momento no se han conseguido salir más adaptaciones de cómics míos, sí que se han vendido algunas y algunas han estado en desarrollo. Y entonces ya, ahí ya me ha pillado un poco más resabiado y incluso me he involucrado. En este caso, claro, yo hago el cómic de Polar Online y cuando tengo material suficiente para hacer un libro, contacto con Dark Horse porque bueno, yo me hice una lista de los sitios a los que lo quería llevar y Dark Horse era la primera porque era la editorial de Sin City, de Hellboy. Entonces mi sueño desde que estaba en la universidad era hacer un cómic de autor completo ahí. Mm. Y tuve mucha suerte porque en ese momento había publicado una historia con Dark Horse Presents, con la revista, y conocí a un editor ahí que era el editor de Dark Horse. Y este hombre, Jim Gibbons, fue el que un poco cogió el cómic y un poco lo vendió a los jefes, que es un poco cómo funciona ahí. Tú ofreces el cómic a un editor y el editor, digamos que lo lleva a una reunión con los jefes y se aprueba o pasa una serie de fases. De hecho, por ejemplo, en esas fases también se planteó la idea de hacerlo con cierto parte de diálogo, porque ellos habían tenido muy mala experiencia con cómics mudos, salvo alguna excepción, habían funcionado muy mal. Pero bueno, el tema es que se aprobó, estaba encantado porque era eso, mi primera obra como autor completo allí. Y luego ese material, cuando estaba ya prácticamente en imprenta, lo vio Chris Tong, que lleva Dark Horse Entertainment, que es una especie de empresa filial, entonces que se dedica a representar los derechos de cómics de Dark Horse, mayoritariamente, aunque no siempre, para
para televisión, cine, y es la gente detrás de la serie de Umbrella Academy, de las películas de Sin City, de, bueno, pues todo lo que Hellboy, todo lo que se ha adaptado de Dark Horse, ellos están ahí como están como productores y como agentes, pero funcionan muy bien porque ellos te representan, pero a la vez inician los primeros pasos de una producción. Porque tú, por ejemplo, tú puedes trabajar con un agente y él vende los derechos y ya está. De hecho, hay empresas que se dedican a eso. Yo tengo, por ejemplo, los derechos de los Reyes Elfos y alguna cosita mía que he recuperado. Los lleva una agencia francesa que básicamente vende los derechos a una empresa, a una compañía de cine, y ellos ya hacen la película, pero tú no sabes nada. O sea, te lo venden y ya está. Pero Dark Horse sí que se involucra en el proceso. Ellos pagaron para hacer un primer borrador de guión y ellos movieron el proyecto. Claro, se quedan también más derechos que... Comparte los derechos con ellos a un 50% porque ellos hacen un trabajo de inversión previa. Lo que pasa es que, claro, en ese momento también para mí, yo no tenía manera de llegar a ningún sitio ni ir a plantarme en Hollywood y decir, oiga, hágame la película. Entonces ellos también llegan a donde tú no llegas. Y bueno, y la verdad es que eso, enseguida se vendieron los derechos, lo que se llama una opción, que es básicamente 18 meses en los que tú no ofreces los derechos a nadie más y esa compañía desarrolla un guión o habla con actores, directores, que fue con Constantin Films, que es la productora que hizo las películas de Resident Evil, pues no sé si también las de, bueno, ha hecho varias, son alemanes, pero están en Los Ángeles y coproducen con Europa, bueno, rodan en Europa a veces y en América también. Y realmente los que llevan la peli, los que cargan con la peli son ellos. Y ellos ya pagan para que se desarrolle un guión, hablan con actores, bueno, pues empiezan a ofrecerlo a gente como desde Christopher Walken a Sylvester Stallone, a Robert Downey Jr. O sea, imagínate cómo hubiera cambiado el tema Madre mía. con, Ya te con, digo. con- ahora es que es muy diferente. Sobre todo es conseguir un actor. El tema de conseguir una película es un actor o una Mm. actriz una actriz. Hasta que no hay una actriz, un actor no realmente no se avanza, o un director también. Entonces ellos eso, lo ofrecen a muchas personas y están con el tema sus buenos 3 años o así. Madre mía. Los derechos se van renovando cuando tú vendes eso. Si quieres seguir desarrollándola, está muy bien porque te van pagando todos los meses. O sea, todos los años, cada 18 meses te paga una renovación de derechos. De manera que está muy bien porque es dinero que. De hecho, yo gano más dinero con eso, tanto en Polar como en Mejor que Pan. no se haga que se haga, ¿no? Claro, claro. Por eso también está ese rollo ahora de que todo el mundo quiere hacer cómics para que los adapten en películas. O sea, todo el mundo. Claro, Hubo una época en la que todo el mundo está súper obsesionado con eso, porque, claro, para los de Hollywood, pagarte las cantidades que te puedan pagar, que es una miseria para ellos, pero para ti que vienes del cómic, que sois unos claro. pobretones, pues es más dinero que lo que sacas del TVO, Mm. prácticamente. Entonces, eso se va moviendo y bueno, eso ya cuando ya finalmente lo ofrecen a Mads Mikkelsen y a Vanessa Hudgens, es cuando ya arranca el tema. Y ya, pues ya tienen director y ya se hace una escritura de guión. Y eso se lleva a la feria bueno, digo, lo llamo feria, pero es un mercado, creo que es en Nueva York, un mercado, el Fields Market, que creo que es en Nueva York. Y es como si ya vas con el paquete entero, lo que llaman un package con, mira, esta es la película, o la llevas a Cannes, o la llevas a sitios. Y ya vas con el paquete con esta obra, con este director, con este guion, con esos actores. Y ya buscas una productora gorda, una major. Si fuera televisión llamaríamos ¿cómo sería? Eso, pues un streaming o una network para que te respalde económicamente ya con el peso gordo de la producción. Y, y es ahí donde se consigue a Netflix, que en ese momento estaba apostando por cosas muy variadas, con películas de presupuesto medio, cosa que no, que ahora ya van por otro camino completamente diferente. Ahora ya van con Claro. mega blockbusters de 200 millones, pero en ese momento estaban apostando por cosas como muy variadas. Y eso, y prácticamente eso, como en 2018 estábamos ya como para rodar en 2010, a principios de 2019. No, no, se estrenó en 2010, no, se estrenó en 2000. Me lío con el COVID siempre. No, no, fue un poco antes. Pero bueno, Sí. digamos que como que había un plan para rodar en enero y en diciembre aún estaban negociando con Netflix ya los últimos retoques Madre mía. y todo el mundo ahí como esperando, ¿no? Y entonces, bueno, pues dio el visto bueno Netflix como en diciembre y en enero ya se estaba rodando y se rodó nada. Después de casi 4 años de preproducción, se rodó como en un mes, que es lo que pasa siempre.
Ya. Una vez está la pasta, arranca. No me hay Y, que y bueno, rentabilizarlo cuanto antes, claro. sí, sí, sí. Y bueno, es un proceso resumido para la gente que le interese Mm. cómo se vende un cómic y cómo se hace la película. Son un poco los pasos. A veces tardas más tiempo, a veces menos. Hay obras que a lo mejor se venden enseguida porque han sido un súper éxito. eh, entonces de pronto pues un bestseller ahí de estos increíbles que de pronto se vende rápidamente. En el caso de Polar, un poco se vendió por diferentes circunstancias y porque bueno, la gente de Dark Horse Entertainment vio que tenía potencial como película como obra vendible. Y Que es una aunque, cosa. sí, no, te decía, aunque te pillara, como has dicho antes, un poquito, digamos, desconocedor de ese mundo, ¿tú tuviste algún tipo de papel en la producción? ¿A ti te consultaron cosas? Sí, ¿Viste sí. un guión? No sé qué Sí, tal. sí, sí, al estar a Dark Horse estuvo muy bien porque, al estar Chris, que era el que estaba en ese momento, aunque no tienen por qué en ese sentido, porque yo, por ejemplo, ahora sí que lo haría diferente y a lo mejor, y en algunas cosas en las que estoy ahora, igual me añado un cargo, intento ser productor ejecutivo, intento ser algún cargo de consultor, yo en ese momento no tenía ni idea de cómo funcionaba. Entonces podían haber pasado de mí completamente, pero Chris en ese sentido fue muy majo y me pusieron como una especie de asesor oficioso. Entonces leí el primer borrador de guión, que no sé, que era muy diferente al que luego se hizo. Pude dar notas para el guión. Y algunas hasta se siguieron, cosa que es, es rarísimo, porque por ejemplo, todo el tema lo cuento mucho, pero todo el tema del parche no estaba, por ejemplo, Madre mía. porque era un poco más genérico y entonces yo Es icónico. siempre. Sí, sí, claro. Entonces, digamos que la idea de que le sacan el ojo durante la escena de tortura, por ejemplo, esa es mía. Esa la añadí yo, por ejemplo, porque comprendía que para el actor es muy problemático tener el ojo tapado para hacer todas las escenas de acción. Pero como lo quería incluir, pues se me ocurrió esa manera de integrarlo, aunque sea de una manera que el actor tuviera los dos ojos libres gran parte del metraje, pero luego pudiera tener el parche, porque es que me parecía tener que tener el parche. Hombre, Y luego, por ejemplo, cuando van a hacer, cuando normalmente sí también sí que te piden, cuando van a hacer, digamos, un primer sondeo a actores y actrices de la película, te suelen preguntar si tú quieres proponer a alguien. Que bueno, pues tú por proponer se puede proponer. Luego ya se lo mandan a los agentes y muchos te contestan, muchos no. No, no nos dejes así, ¿qué ¿a quién propusiste? propusiste, claro? Ah, no, no, de actor no recuerdo, no recuerdo, no proponí ninguno en realidad, no, porque no tenía ni idea. Me acuerdo que, hablando de lo de Ken Nimura, me acuerdo que para el papel de. Había leído el guión y para el papel de que hizo Vanessa Hudgens, por ejemplo, sí que propuse que la acababa de ver en Soy una mata gigante, a Imogen Potts, que es una actriz que a mí me gusta mucho. Y me acuerdo que durante un tiempo, originalmente ese papel luego lo iba a hacer. ¿Cómo se llama esta chica? La que fue mujer de Tom Cruise y salía en Batman de Nolan. Ahí sí. Katie Holmes. Katie Holmes iba a hacer. Ah, no, miento, perdón, perdón. Ese papel no, lo iba a hacer el que hizo luego. No, no iba a ser Vanessa Hudgens, iba a ser el papel que luego hizo la mala, digamos, la que iba a hacer Catherine Winnick. El que hizo Catherine Winnick lo iba a hacer originalmente Katie Holmes, por ejemplo. Mm. Aunque luego al final no pudo por rollos y tal, y lo hizo. Que a mí me gusta mucho más eh, Catherine Winnick. Mm. Pero bueno, esto que tú puedes proponer. Mm. Y yo digo, yo no propuse porque es que realmente no se me ocurría, no se me ocurría de actores, no lo veía súper. Bueno, pero después de tener a Matt Mikkelsen, que es un tipo, es un actor que se presta a todo tipo de locuras. De hecho, ahora está en carteleras con una película en la que hace de una persona un poco neurodivergente, en la que Ah, hace sí, sí. de un pirado que se piensa que es John Lennon. Sí, Y sí, sí. entonces, habiendo contado con él, al final se conformó como tu Kaiser, Black Kaiser ideal. Sí, 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 porque además él introdujo mucha mala baba y mucho. Tiene ese rollo nórdico que son ellos un poco. En su cine también mola mucho porque tiene un punto retorcido que no tiene el cine americano, que intenta que sus héroes sean muy agradables siempre, la cable, ¿no? Que dicen, ¿no? Que sean. Y me acuerdo que esa era la discusión del primer borrador de guión que teníamos, porque a mí me parecía que el personaje era demasiado accesible. Me parecía que era un personaje que podía hacer una peli, lo que en su día era una peli de Bruce Willis, cosas así. Entonces, Mikkelsen le dio ese rollo mucho más oscuro y con un lado muy, muy tenebroso que tiene el personaje. Aunque luego tiene una parte como muy tierna incluso.
con el personaje de Camille. Pero eso, le dio un toque y sé que el tío reescribió partes de su diálogo. De hecho, en teoría, la secuela, que no sé, ahora mismo no sé en qué estado está porque nos afectó la huelga de guionistas y bueno, hubo muchos No. problemas de agenda. Honestamente, no sé en qué estado está ahora, ¿eh? Pero, por ejemplo, la secuela la había coescrito él, pues le gusta mucho el personaje y le gustan mucho los cómics también. Sí, sí, es que aparece en IMDb ya comprometido incluso para la secuela. Pero claro, anotábamos aquí que desde 2023 estábamos sin noticias de secuela. Sí, 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 porque hubo un momento que parecía que se iba a hacer, que fue eso, que fue justo cuando la huelga de guionistas de Hollywood, Mm. con el director, con un director que se llama Derrickson de apellido, creo que era el que había hecho una peli con. Joder, ahora es que Scott ahora no Derrickson. me acuerdo los nombres. Scott Derrickson, creo que era, que había hecho una peli con Russell Crowe que no me acuerdo cómo se llama, pero que era de un Savage, creo que se llamaba, que era de un rollo, Y de un eh, conductor colérico. sí, sí, rollo el infierno sobre ruedas, algo así, Sí, sí, que sí, no, es está muy bien la buena. película. Está bien. Sí, 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 y la iba a hacer él, y incluso hablé con él, Mm. y muy majo y tal. Y lo que pasa es que luego al final eso fue la huelga, todo el mundo la secundó, los guionistas no podía haber reescrituras de guión durante el rodaje, que es lo que hacen siempre, y entonces el rodaje se canceló. Y entonces luego ya Vanessa Hudgens tuvo un hijo, entonces ahora mismo no sé en qué estado está, porque es un tema de cuadrar agendas, a- pero bueno, o sea, ojalá sea una cosa que se retome. Yo no sé, soy muy poco pesimista porque también a veces, tanto para que se hagan las cosas como para que no, tienen que coincidir muchos factores y es tener un golpe de suerte que de pronto las agendas de la gente coincida, el director coincida, así que no sé. Pero bueno, también tuve la suerte, tampoco me puedo quejar porque tuve la confluencia también de factores que hicieron que se rodara la primera, entonces bueno, Mm. ojalá se rodara la segunda, pero bueno, pero si no, bueno, pues tengo la primera. Hombre, claro, eso que te llevas, claro. Sí, 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 claro, claro. con Polar además hay una cosa que yo creo que generó también bastante debate en su momento, porque es verdad que el cómic tiene un aspecto visual muy, muy marcado, muy definido, muy tuyo, y la película va por otros derroteros, ¿no? Por lo menos visualmente. No sé hasta qué punto tú como autor te sientes cómodo con ese tipo de adaptación. Mm, No pensaste a lo mejor, joder, pues la podían haber hecho un Sin City o un 300. No sé, sí, no sé sí. cómo lo viste. Bueno, yo precisamente lo que no habría querido es que hubieran hecho un Sin City porque habría sido un poco lo obvio, ¿no? Sí. Como tengo influencias de Miller, pues haber hecho. Yo en ese sentido sí que. Y eso lo hablé, bueno, pude hablar también con Akerlund, con Jonas Akerlund, y me gustó que él tuviera un aspecto, un estilo tan marcado, porque yo creo que era importante que. O sea, lo que no, lo que yo miedo realmente tenía era que se hiciera una película de acción muy genérica. Pues lo que se hace ahora, cualquier peli de acción de ahora, de la mayoría de ellas que son como que ya con un estilo muy plano, muy digital. Y ya Carlun tenía un estilo muy particular, además muy extremo, porque el tío, como que en la trama de Mikkelsen tenía como un estilo muy seco y muy frío, que a lo mejor que sí que me parece que pega muy bien con el libro. Lo que pasa es que luego con los malos hizo lo contrario, hizo un estilo visual súper llamativo, con colores básicos, muy bestias. Y entonces, claro, él jugaba mucho en ese contraste y él quería hacer una película de acción, pero que no pareciera la típica película de acción. Y en ese sentido yo aprecio que lo haga así, porque sí que tiene mucha personalidad. Que a lo mejor si lo hubiera hecho yo, habría optado por una película más con un estilo muy seco y muy, pues yo qué sé, pues como es un rollo Fargo casi, te diría. Que es un poco el que usa él, en la parte en la que Mikkelsen está en el pueblo y está él solo y tal. Pero claro, yo no soy el director es él y también creo que igual que yo exijo que se respete al dibujante como parte integrante del equipo cuando se hace el cómic, también hay que respetar que el director tiene un estilo visual propio y lo tiene que adaptar. O sea que no, yo en ese sentido, lo único que le habría perdonado es que hubiera sido una película completamente anodina e intercambiable con cualquier película de acción. Y eso en ese sentido no lo hizo. Y en algún sentido, el hecho de haber hecho la película, que es nombrado por autor y demás, o sea, pasar a ese estatus, digamos, ¿causó algún efecto para ti a la hora de desarrollar, abrirte puertas, crear más cómics? Sí, sí, sobre todo sí, porque además los autores sobre todo los autores que hacemos personajes propios.
somos una especie de estafadores o taúres porque tenemos que vender la moto de que vamos a vender un montón, de que nuestro cómic va a funcionar. Y claro, las editoriales en ese momento estaban en ese rollo de hay que conseguir vender los derechos porque el cine, claro, Netflix, Amazon, todo el mundo estaba comprando un mogollón de material para hacer películas porque era como la moda de comprar, de hacer cómics, ¿no? Mm. Entonces a mí me sirvió, claro, para colocar proyectos, porque todo el mundo, yo sabía que tampoco soy un autor muy asentado en Estados Unidos como autor completo. Pero yo me aproveché de esa adaptación para, sin prometer nada, obviamente, pero claro, contaba con que los editores dirían, joder, si este tío ha vendido Polar, pues a lo mejor vende este libro, ¿no? Y por ejemplo, permitió que el cómic de Polar siguiera vivo 4 volúmenes, y sacar el cuarto para cuando se hizo la película, cosa que tampoco era un libro con unas ventas espectaculares, por ejemplo. Y luego hice el de Against Hope también con Dark Horse y eso, y hubo un proyecto de película también con el director, Oiga, a lo mejor, hoy es el día que no me acuerdo los nombres, pero con un director... Y mira que habla que... Ah, con Mark Tonderay. Y con la actriz Dominic Fishback, por ejemplo, que había estado en Netflix y tal, y hubo un proyecto de hacer Against Hope, que luego al final pues no salió. O sea que sí que me sirvió para colocar yo proyectos allí. Y ahora también que yo luego por mi cuenta, mucho a raíz de la pandemia, por ejemplo, me contactaron productores y gente así de... Y de vez en cuando me contacta gente de productoras de España o de Estados Unidos interesándose por derechos de cómics míos. Porque es muy importante el hecho de haber metido el pie en la puerta, es muy importante para vender cualquier proyecto para el cine. Entonces yo, claro, lo he aprovechado también y por ejemplo, también he estado estos últimos años también intentando yo crear proyectos para televisión y para cine con productores y guionistas amigos y claro, en el dossier siempre hay que poner lo de Polar, Claro. se pone porque porque es muy difícil, o sea, es una pasada, pero ahora que ya lo conozco un poco mejor ese mundo, es una pasada lo difícil que es sacar una serie adelante, o sea, o una serie o una película, es prácticamente un milagro. Pues a veces cuando ves algunas películas horrorosas o series dices, por favor, por un lado dices, ¿cómo le han dado luz verde a esto? Con todos los pasos que hay que superar para que te den el visto bueno de algo. Y por otro lado, también pienso que soy muy comprensivo y me sabe muy mal cuando de pronto dicen, han cancelado esta serie y me da mucha rabia cuando la gente dice, me alegro que la cancelen porque si a mí no me gusta, pues que la cancelen, es una mierda. Y digo, si supieras los años que se trabaja para que te den carta blanca para cualquier proyecto, el esfuerzo que es, o sea, claro, si yo consiguiera que una serie mía, un proyecto mío de serie se aprobara, haré las temporadas que pueda, porque, digo, Claro. es un milagro. O Pues sea, no sé. fíjate que estás hablando de un proceso súper complicado. Eh, ¿Tienes tiempo? O sea, siendo autor de cómics, haciendo además la cantidad de cómics que haces tú y el trabajo que tienen, ¿tienes tiempo realmente para meterte en estas labores o al final delegas más en toda esta gente que has ido mencionando? Sí, a ver, por un lado, una opción que tienen muchos autores es eso, delegar una agencia que te represente los derechos, por ejemplo, como os comentaba. Por ejemplo, eso, hay una agencia que se llama Mediatoon, francesa, que el que la lleva, curiosamente, fue editor mío de cómic en Francia. Y, por ejemplo, ellos representan derechos de obras que yo tengo, por ejemplo, Los Reyes Elfos, Intachable. Ahora, por ejemplo, los de Against Hope los representan ellos también. Pero luego tú, por ejemplo, también puedes desarrollar por tu cuenta, a veces, como pasó con Polar o Bad Girls, te ofrece una compañía o una productora comprarte los derechos y ellos, pues entonces cuando hay dinero, entonces ahí no tienes nada que hacer. O sea, pero bueno, pero hay dinero. Entonces ellos lo hacen y entonces ellos lo desarrollan y si quieren te consultan y si no, no. Mm. Pero a veces de vez en cuando también se acerca gente a ti con menos dinero, más gente más independiente y a lo mejor pues puedes desarrollar con ellos proyectos de series tuyas a lo mejor o de cosas basadas en cosas que tú tienes los derechos. Y ahí te puedes involucrar más. Y a lo mejor eso, pues entrar tú de productor ejecutivo o en el caso, por ejemplo, de un proyecto que tengo yo ahora de una serie, coescribir el piloto con un guionista, en este caso un guionista británico. Pero claro, es una cosa que sí que es verdad que te quita tiempo. Yo lo empecé a hacer un poco como hobby prácticamente, porque, bueno, pues al final al principio solo eran reuniones, hablar con gente,
Y bueno, pues como hablo con vosotros un rato, pues mira, he hecho, después de trabajar, pues en vez de irme a ver la tele o estarme con el móvil, pues estoy de charla con vosotros, ¿no? Pues Y más, nosotros te me, agradecemos, ¿no? me parece más productivo, ¿no? No, además que la Y, lo visión ma- que nos estás dando nos parece súper valiosa, además, ¿eh? claro, claro, pero bueno, pero me parece Nosotros mejor. hemos intentado, como con la web que tenemos nosotros de cine, de series que se llaman Movimentarios, hemos intentado llegar un pelín más allá de lo que, porque nos ha estado muy fácil, además, la documentación, lo pones en tu blog, todos los proyectos que han ido anunciándose y demás, y contactamos con la gente de Vértice 360 a ver Ah, cómo era mira. lo de Motorway. Ah, Y, claro. y nos dijeron, pues, básicamente lo que nos está diciendo tú, que ahora mismo está parado, que ahora mismo no hay novedades y no puedan decirnos nada más. Igualmente, que con quien hablamos nosotros es parte más de prensa, más que de producción, pero nos han comentado, que han preguntado y que eso, a menos que puedan decir, eso está parado. Sí, sí, ahora está más parado. Mm. Yo, lo que suele pasar con estas cosas es que los que están más parados, los que están más en marcha no se puede hablar. Porque, Claro, por eso digo, creo que pueden decir al menos. claro, ese está más, ahora de momento, sí que es verdad que ese está más parado porque, bueno, Mm. se hicieron unos speech, yo fui a festivales con Motorway, hablé con mogollón de productores, que es una cosa muy loca porque de pronto vas a un festival y te sientas con el productor de Narcos a hablar de tu proyecto o te sientas con el productor de... Y es una locura. Pero ahora esta gente está hablando va a un festival y habla con 50 personas, 70 personas, que cada uno quiere hacer su serie, por ejemplo. Mm. Pero por ejemplo, ahora tengo otro proyecto que, claro, ese no puedo hablar porque hay una actriz, es una adaptación de un cómic mío y hay una actriz involucrada y tenemos un showrunner ya. Mira. Y el otro día tuve una reunión tuvimos una reunión con una plataforma de streaming muy potente, por ejemplo, a venderles la moto. Mm. Y claro, pues eso, Ahora pues vamos a buscar todos los cómics protagonizados solo por una mujer para ver cuál puede ser. puede ser pues, muchas Hay cosas. muchos, hay muchos. Pero eso, pero eso, pues tienes una reunión, estás hablando media hora o preparándola y tal. Y bueno, es aquí, pero ese, por ejemplo, cómic sí que me llevó mucho tiempo, porque yo coescribí el piloto eh, para hablar bueno, pues para hablar con la actriz, primero hablamos con su agente. Es como un hobby que cada vez me está llevando más tiempo. Pero bueno, Sabemos lo que es. también, sí, también, sí, bueno, vosotros seguro que echáis lo mismo. Pero bueno, que son cosas que también, que son interesantes, a mí me resultan muy interesantes. Porque para empezar, esta es una profesión solitaria y estamos todo el día ahí metidos en casa. Y está guay pues hablar con gente creativa, trabajar en equipo con gente. Por ejemplo, lo de estar ahí con el showrunner y con el otro guionista del proyecto este de televisión, por ejemplo. Debatiendo, preparando un storyline, haciendo cada uno una punta del mundo. Porque este estaba en Los Ángeles, luego, bueno, y el otro, mi compañero está en Inglaterra, el guionista está en Inglaterra o hablando con productores de todo el mundo, es muy guay. Lo que pasa es que también es muy extenuante a nivel emocional, porque, porque claro, es lo que te digo, son proyectos que es muy difícil que salgan, es mucho, claro, hablas con gente de, oye, ¿y cuánto, qué tenéis presupuestado? No, pues millón cuatrocientos por episodio, yo qué sé, cosas así, ¿no? Claro, es mucho dinero. Entonces, claro, es muy difícil que salga. Entonces tú estás aquí desarrollando tu serie, hablando de los personajes, de qué va a pasar en la temporada, qué va a pasar en la segunda, pero a la vez estás como, me tengo que distanciar de esto porque es como que no va a salir. O sea, yo voy a hablar con plataformas de streaming, voy a hablar con Netflix, con Disney, con quien sea. Y lo más seguro es que no van a salir, no, se lo van a leer y no les va a interesar porque están buscando otra cosa. Entonces, claro, llega un punto que yo llevo varios años ya con el tema este y es como, madre mía, la gente que vive de esto tiene una moral de hierro, porque si tú como autor de cómic hablo con autores que están ahí como, jo, es que a mí el fracaso, el rechazo me resulta muy fastidiado porque me rechazan, preparo un proyecto y me lo rechazan, tal, tal. Aquí es brutal, o sea, el 95%, incluso el 100% de lo que hagas, lo van a rechazar. Claro. Y aún así, entonces la gente, admiro mucho a la gente que se dedica a cosas de estas, de producción de cine y televisión, porque pues tienes que tener una moral y una creencia en tu propio, ¿sabes? O sea, síndrome del impostor, o sea, A tope. aquí es bestial, porque la mayoría de las cosas no salen. O Claro. sea, es jodido. Y fíjate que la que ha salido, me acuerdo de cuando hablamos en una entrevista que te publiqué en Cómics para Todos en 2020, me decías que Polar era el menos adaptable de tus cómics Sí, y sin sí, sí, embargo es el sí. que ha salido.
Claro, claro, es que. Vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Cuál crees que es el más fácilmente adaptable? Pues no sé. No lo había pensado. Espera, tengo que mi estantería de atrás. No, por ejemplo, pues no sé. A ver, por ejemplo, cómics como Moon Eaters, por ejemplo, son adaptables porque son relativamente baratos. Por ejemplo, pues, son ambientados en un solo escenario, por ejemplo. Normalmente los cómics que están ambientados en la actualidad, que no son de época, por ejemplo, que no son fantasía, son los más sencillos de adaptar porque son más, o los que tienen una narrativa más clara también son más, por ejemplo, Intouchables siempre he defendido que sería una serie excelente, porque se puede explotar mucho, no porque el cómic sea, pienso que el cómic está bien, pero bueno, no porque el cómic sea súper súper maravilloso, pero creo que ahí tiene mucho potencial para desarrollar. Pero claro, también tiene el problema de que tiene una parte que es de época, bueno, que dicen period, ¿no? Vamos, que no es la actualidad. Claro. Sí. Pero, pero nunca sabes por dónde te viene la aprobación. Este proyecto que os cuento que está muy avanzado, por ejemplo, este me llegó prácticamente de rebote, de que necesitaban prácticamente desarrollar una historia de ese tipo de historia y tenía ese TVO ahí justo ahí para hacerlo. Pero que ese ni me había planteado de ninguna manera que se pudiera usar para hacer una serie, por ejemplo. Y, y eso, y no sé por dónde iba. Y eso que realmente como que han surgido, por ejemplo, en Estados Unidos muchas editoriales que es evidente que han nacido un poco para vender derechos, un poco siguiendo el método de Mark Millar, de, pues yo qué sé, Agua, Aftershock, que lo ves enseguida, que no, que por otro lado no es malo, ¿eh? No lo digo como algo peyorativo. Si sirve para mantener obras propiedad de sus autores, me parece un excelente. De hecho, me parece genial porque así las películas tampoco serán todo el rato el mismo rollo de franquicias de Marvel, eh, series cualquier franquicia de los 80 otra vez repetida hasta la saciedad, ¿no? Está guay que sí, que eso exista. Lo que pasa es que, bueno, está guay también que eso no suponga que los cómics que tú renuncies a cosas cuando haces el cómic para que sean más accesibles para un, para una adaptación. Y ya diciéndolo de manera ya completamente honesta y, y brutal, de hacer un cómic para tontos y sencillo de leer porque sabes, porque tu objetivo no es un lector, sino un productor de cine, Claro. que se lo va a ver por encima. Entonces, es ese rollo de hacer las viñetas ahí como si fuera paisadas, como si fuera un storyboard, pues para que el productor no tenga casi ni que leérselo, ¿no? Y Todo leerlo más así. caído. Esto es una película, pero no te lo he dicho. Exacto. Entonces yo, mientras eso no signifique que tú renuncies a hacer mejores cómics, a mí me parece genial. Y eso está guay también porque yo creo que está muy bien cuando cómics que me parecen de muy buena calidad y que, pues yo qué sé, no sé qué ejemplo ponerte. Bueno, soy una mata gigante, es un excelente ejemplo porque es un TVO buenísimo y con una adaptación muy buena también, por ejemplo. Pero eso, pues yo qué sé, pues cómics como Umbrella Academy tampoco era un cómic que en la vida habría pensado que se podía hacer una serie con él. Y sin embargo, se hizo una serie que estaba, por lo menos las primeras temporadas están muy bien. Mm. O sea que no puedes jugar al rollo lo he hecho pensando en esto porque lo he hecho pensando en el cine porque harás un mal cómic entonces seguro. A ver, justo estuvimos con Pavo Cabezas hace poquitillo en el marco de la Mm. Cutrecon, que por cierto has dicho antes varias cosas que digo, vale, tú eres carne, tienes que venir algún año. Pues eso, si quieres tocamos ahora lo que es hemos hablado todo el rato de cómics y adaptación de cómic a cine, pero tú también tienes algo por ahí de el camino inverso, porque bicheando he visto que tienes una cosa que a mí me chifla, y de hecho cuando nos fuimos a Japón hace 2 años volvimos con un mogollón de merchandising, has hecho Godzilla. Sí, sí, este es muy curioso porque lo hice para un poco mi etapa ahí intentando ganarme la vida en el mercado americano, pero que no me querían en DC y Marvel, y entonces, por mi estilo. Y bueno, yo me gané la vida haciendo eso, pues franquicias. Y lo que pasa es que no las de superhéroes, pero eso, pues Godzilla, Golpe en la Pequeña China, también hice cómics de Golpe en la Pequeña China. Hice de una serie de televisión que se llama Sleepy Hollow, que Ajá. es una especie de un poco supernatural exploitation de un Ichabod Crane que viaja al presente y resuelve casos de cosas misteriosas. O sea, y eran todos desde, bueno, pues lo que dices tú, hacer franquicias. Y, por ejemplo, Godzilla,
fue un poco sueño y pesadilla porque, porque ahí aprendí yo lo que era trabajar en algo que te gusta mucho, pero que te estén encima tuyo mucho. Y yo era súper fan del personaje, tengo todas las películas en Blu-ray, de las clásicas, y estaba muy guay, pero entre los plazos de entrega brutales de eso, prácticamente 20 días casi por número llegué a hacer, por un número entero a lápiz y tinta. Y luego que tenías a la gente, aparte de la editorial, tenías a la gente de la Toho, los japoneses, supervisándote cada, además prometo que esto es verdad, me contaron una vez las espinas de una espalda pues no sé si era no sé si era de Godzilla o de Anguirus o de uno de los monstruos clásicos. O sea que era fastidiado también, porque era durillo. Y luego encima también a los fans no les gustó mi estilo nada. Y me acuerdo que leí críticas en internet me afectaron mucho. Lo que pasa es que luego, bueno, también yo estaba más empezando y luego esas cosas ya las ves de otra manera. Pero bueno, pero también fue una escuela de aprendizaje muy guay y me gusta mucho el personaje. De hecho, me da pena que ahora que han retomado el personaje, han hecho más historias de él, que me hubieran llamado a empezar alguna cosilla más, pero me hubiera gustado. Pero interesante, ya digo, una buena escuela. O sea que luego se habla mucho de que si Star Wars, que si Marvel, que si tal, pero en otras franquicias hay presión. Sí, 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 seguro. Y no conozco cómo trabajarán a lo mejor en Tortugas Ninja, otras. Supongo que igual son más libres. Pero las cinematográficas tiene siempre el problema de que tienes dos jueces, al editor por un lado y a los de la productora, pues ya sea pues Star Wars o lo que sea, que claro, también quieren proteger su juguete, ¿no? Y tienen mucho cuidado de que no te salgas de unos parámetros. Claro. Yo tengo, no puedo dejar de sacar a colación un trabajo tuyo que me parece muy, muy, muy vinculado lógicamente con el cine y que me parece que además es muy reivindicable, que es Kurosawa, el Samurai Ah, Caído, porque sí, me sí. parece un pedazo de TVO que es, bueno, no sé cómo lo definirías tú, no sé si es canto de amor, no sé si es una incitación Sí, a sí, las películas, no sé cómo lo ves. sí, porque yo al final tampoco. Aparte que la biografía de Kurosawa es un poco complicada, porque lo más fiable que tienes de él la biografía que él escribió suya, pero que te cuenta lo que le da la gana, porque te cuenta prácticamente su infancia, pero cuando empieza a hacer películas acaba. Y luego, claro, y luego hay otras fuentes, pero bueno, es complicado a veces. Entonces hice una especie de mezcla entre homenaje a su cine, reseñas de sus películas, mi propia experiencia personal de cómo me acerqué a su obra. Y eso, y joder, es un TV del que estoy muy orgulloso, que me da un poco de pena porque Norma no sé por qué no ha conseguido venderlo fuera de España, cosa que me parece muy raro porque me parece completamente exportable, cosa que por ejemplo otros cómics míos sí que se han vendido fuera. Y sin embargo no lo hemos conseguido con Kurosawa y bueno, espero que a lo mejor en un futuro, o sea, porque además yo también tenía un proyecto para hacer también algo similar con Kubrick. De hecho, lo presenté incluso a lo de las ayudas estas de cultura y tal. Pero bueno, pero es complicado porque también Kubrick también requiere mucho tiempo para hacerlo y claro, pues al final con los sueldos, o sea, con lo que se paga en España, a mí me gustaría hacerlo con Norma también, pero es muy complicado porque eso, pues tampoco Norma no puede adelantar tanto. Entonces, bueno, dependería mucho de que se consiguiera vender a otros países lo de Kurosawa y arrancar al otro proyecto, pero es complicado. Pero ya te digo, no descarto hacer en el futuro más cosas vinculadas con el amor que tengo a algún director que me guste. Bueno, hiciste una adaptación de Fahrenheit de 451 y oye, lo que queríamos preguntarte, de hecho, porque la adaptación, si tengo bien entendido, fue sobre todo de la novela, no fue de la Sí, película, sí, sí, de la pero novela. quizá la película te influyó de alguna manera, la de François Truffaut. A ver, intenté que no, porque, ¿sabes? Es Pero, a difícil, ver, es difícil. es difícil porque la había visto, obviamente. Lo que Claro. pasa es que la había visto hace mucho. La vi de chaval, o en la universidad, me parece. Entonces, aunque tenía en fresco, obviamente, visualmente tenía en mente muchas cosas. Y en ese sentido sí que me influiría, porque yo creo que incluso la expresión de Montag expresión de la cara está muy sacada del actor que no me acuerdo del actor este francés, no me acuerdo cómo se llama. Y estoy seguro que en ese sentido, de manera muy subconsciente o inconsciente, me influyó. Lo que pasa es que yo mismo me propuse no verla antes de hacer el, Mm. el cómic porque sabía
que si la veía me iba a influir más de lo que yo habría querido. Y al final, bueno, yo quería también sobre todo ser muy, muy fiel a la novela original. Lo que sí que hice fue que me la volví a ver cuando acabé el libro. También me vi la de HBO, Mm. que hicieron que no la acabé porque me pareció horrorosa. La de Michael Y, B. lo, Jordan. sí, y luego estuvo bien porque cuando presentamos la edición francesa, fui a un salón de cómic ahí muy cerquita de los Alpes. Y había una pequeña, hicieron una proyección en cines, en una pequeña sala de cine, con un coloquio posterior mío con la gente que había ido a ver la película de Truffaut. Mm. Y fue muy interesante que la gente, con gente que acaba de ver la película, hablar de ella con el tío que había hecho la adaptación al cómic. O sea que fue curioso. Bueno, yo no te quiero robar ya mucho más tiempo porque Ah, no te llevamos preocupes. aquí una charla súper interesante que yo espero que a la gente se lo esté pareciendo también. Pero sí que hay dos preguntas muy concretas con las que yo quiero acabar, aparte de lo que quiera añadir Fran. Pero hay una cosa, claro, esto va de cine y cómic, ¿no? Entonces vamos a hacer los dos viajes. Tú Venga. imagínate que a ti te dan carta blanca para adaptar uno de tus tebeos. ¿Cuál sería? De mis tebeos, pues a ver, no sé. Si fuera España, sería intachable Mm. de corrido, seguro. Ujú. Y si fuera de Con España. todos los medios que Sí, 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 quisieras, o sí. sea, Estoy, sin a limitación. O sea, ver, ¿qué es lo que a ti te gustaría ver en una pantalla? ya. Jo, pues no sé. Los Reyes Elfos me gustaría verlo también como animación. Eso sí que es una cosa que he peleado un tiempo, he hablado más veces y me gustaría verla en animación. Y luego si pudiera ir a Estados Unidos y hacer si pudiera dirigir una, dirigiría Moon Eaters en plan, porque sería una película de serie B hecha con 4 duros. Y me encantaría hacer la típica peli de serie B con Scott Adkins o algún actor Dolph Lundgren, de la serie B esta de video on demand o de streaming así baratillo, y hacerla yo en plan Frank Miller, aunque saliese mal, aunque saliese como de Spirit, pero me Eso da te iba igual, a porque, decir. porque como sería una peli de serie B de estas ahí hechas con unos pocos millones, pues no pasaría nada. Guay. Eso me haría ilusión. Y ahora la Al inversa. revés. Y ahora la inversa. Ahora te pregunto, como cinéfilo, ¿qué película te gustaría convertir en un cómic? A poder ser una que no Ah, se haya hecho o que no tenga nada sí. parecido. Yo me encantaría hacer, eso que me preguntaron una vez en alguna web americana, que como qué franquicia me encantaría pillar para mí. Y te diría la película de Hardboiled de John Woo, porque me encantaría porque todo el rollo de coreografías y tal, cuando se ha adaptado a cómic no se han hecho muy bien. Yo me acuerdo que hice unos cómics de John Wick que hubieran estado, joder, podrían ser unos cómics de acción súper chulos y al final no. Tenía ese rollo tan americano de que las escenas de acción a lo mejor no estaban muy bien hechas. Mm. Y más que tirar por una franquicia americana, me encantaría ir por otra dirección, por la dirección asiática y coger alguna cosa tanto de Hong Kong como eso, como Hard Boiled, The Killer, o incluso películas coreanas, por ejemplo, algún personaje de alguna película coreana, hacer una versión en cómic, de eso me. Soy muy malo con los nombres coreanos, no consigo recordarlos. No Pero, entiendo por qué, no entiendo por qué. no, pero luego, sin embargo, me sé de memoria tropecientos actores de Kung Fu chinos. No sé por qué, tengo eso con Corea. Pero creo que hay películas como, por ejemplo, El hombre sin pasado o Eso de No Tears. Devil te la he visto referenciar alguna vez Sí, sí, por en tu ejemplo, blog, Sos alguna de, vez. So de Devil, ese tipo de. Me influyen mucho últimamente en mis propios cómics. En este que he sacado ahora con Yermo, aprovecho para hacer la publi, el de Cassandra, la mano de izquierda del destino. Mm. Aunque tiene una ambientación japonesa, visualmente tiene muchísimo de cine coreano. De la manera que tiene de iluminar, de narrar, e intenta hacer algo como muy a la coreana. Mm. Y es una cosa que me encantaría que se viera más en los cómics. Esa influencia de Corea. Que eso es muy Mm. interesante. Yo por lo menos la intentaría meter. Pues mira, yo voy a cerrar más que con una pregunta, una recomendación. En el pasado, bueno, recomendación con un poco de hype porque tiene que llegar a estrenarse en España todavía. Hay una película que se estrenó en Sitges este octubre que se llama The Furious, Uy, que sí, sí, me la han va a recomendado colación con mucho. lo que has dicho y con lo que acabas de decir te va a encantar y oye, Sí. ojalá te mojes y cojas los derechos de esa película y hagas Pues un sí, cómic sí, sí, porque va a sí. ser una pasada eso, ¿eh? La verdad es que me han Queda hablado muy grabado bien, ya. me han hablado muy bien de ella
Sí. y, y todo el mundo ha dicho, y de hecho mucha gente ha dicho, me he acordado de ti cuando la he visto, que es una cosa que me suele dar garantías de que me va a gustar. Sí, es una flipada de acción, de coreografía, tipo John Wick, pero mucho, mucho más allá. O sea, es una Pues genial, flipada, como dice todo el mundo, vamos, es una flipada. bien, bien, pues genial. Pues Víctor, hasta aquí llegamos con este episodio del Simbionte. Te damos las gracias de corazón por este rato que has compartido con nosotros. Creo que ha quedado una conversación muy, muy chula. Hemos aprendido un montón sobre cine y sobre cómic, que era de lo que se trata siempre con estas charlas. Esta es tu casa. Cuando quieras, sabes que estás bienvenido y a ver si sale algún proyecto de todos esos que Eso nos es, estás hablando y tenemos la ocasión de repetir. eso es una buena excusa para volver a quedar, genial. Eso es. Muchísimas gracias, Venga, Víctor. nada, Bueno, un Víctor, placer, un abrazo.